Esta es la metodología y recolección de análisis de datos que empleamos para entender qué fue lo que hicimos. Primero, practicamos 10.531 encuestas estructuradas que cobijaron el 36% de todas las entidades territoriales certificadas en educación. Eso en ETC, repito, es el 35%, pero en la población estudiantil llega casi al 81%. Practicamos a ese análisis de las encuestas estructurales, le sumamos las auditorías que practicamos en la Contraloría Delegada de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, que fueron 67 auditorías, repito, practicadas en el 2024 para analizar 2023, 100% de los departamentos, 100% de las ciudades capitales y 41 ciudades intermedias, una representatividad cercana al 81% de todas las ETCs del país. A eso que le sumamos un ejercicio que hizo la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana muy interesante, destacar el ejercicio allí también del compañero Campo Elías, del doctor Giovanni, y se practicaron 233 visitas regionales que tuvieron cubrimiento nacional para ir directamente a los colegios, directamente a las escuelas. Luego, a eso que le sumamos la destinación de recursos por la escala de experiencia de inseguridad alimentaria y combinamos todo este análisis de datos para explicar los resultados que voy a presentar a continuación. ¿Qué es muy importante? Las 67 auditorías parten del hecho de que vamos a cada departamento, a cada ETC certificada en educación, las más importantes, los 32 departamentos, las 32 capitales, y evaluamos la ejecución del programa durante un año en la auditoría que se practica durante 6 meses. Eso practica pruebas, controvierte, aplica. O sea, el análisis que sale de las auditorías nos permite medir el último eslabón de la cadena de política pública en el programa de alimentación escolar, que es el contrato específico y la prestación del servicio educativo bajo la óptica de política pública con la que se crea, desde la asignación del recurso hasta la finalización de la ejecución cuando le entregan el programa al estudiante. Adelante. Las encuestas estructuradas que mencionaba, instituciones educativas, 35 respuestas de ETCs nos generaron 2.493 respuestas válidas. Hay que depurar al final los datos. La muestra representativa, 36% de las ETCs y 30% de todas las instituciones educativas del país. Bases de datos de las auditorías de la Auditoría Delegada de Educación, más el INOP que produce la Unidad de Alimentos para Aprender, se combinaron estos registros para analizar también los niveles de coincidencia que tenía la UAPA frente a lo que detectaba y lo que nosotros detectamos. Hallazgos desde 2018 a 2024 para generar 248 registros que nos permiten decir que el Caribe concentra el 33% de todos los hallazgos que nosotros estamos detectando. La doctora Victoria Bolívar, la unidad de regalías, la jefe de la unidad de regalías, me indica que en el Caribe tienen también 46.000 millones de hallazgos fiscales también en el programa de alimentación escolar. Hay que ponerle el ojo al Caribe. 164 hallazgos fiscales por cerca de 52.000 millones de pesos en ese periodo, 2020 a primer semestre de 2024. Adelante. Las encuestas que mencionaba de participación ciudadana, las 233, y algo muy importante, establecimos el per cápita de asignación del programa de alimentación escolar a nivel nacional. Calculamos todos los per cápita, es decir, cuánto vale un contrato en cada ETC frente al número de beneficiarios que tiene el programa de alimentación escolar para establecer más o menos el promedio de lo que vale un estudiante 180 días calendario. Ese es el per cápita que varía de 255.000 pesos a 3.183.000 pesos. Tenemos una distancia enorme, ya explicamos qué pasa allí. Regiones como Llanos, adelante, atrás, perdón. Regiones como Llano, Pacíficos y Centro Sur con niveles de inseguridad alimentaria más bajos, en términos per cápita reciben menos recursos del programa de alimentación escolar. Hoy día la fórmula tiene en cuenta población, ministro, pero no niveles de pobreza extrema o pobreza multidimensional, que es parte de lo que espera la ley de competencias corregir en la asignación de recursos del sistema general de participaciones. No solo tener en cuenta población, sino también tener en cuenta los niveles de pobreza, pobreza extrema y en este caso más técnica, pobreza multidimensional, para asignar un poco más de recursos que lo que permitan es cerrar las brechas. Adelante. Hallazgos. ¿Qué hallazgos generó esto? Mira, de 2020 a 2024 tenemos 194 hallazgos, 55.000 millones hemos detectado en hallazgos fiscales. De nuevo, el principal aspecto que detectamos, señor gobernador, a nivel nacional son presuntos sobrecostos en el programa. En este periodo, que va hasta 2024, 27.000 millones de los 55.000 corresponden a presuntos sobrecostos. Eso es cerca del 50% de todos los hallazgos. Allí los encontramos distribuidos regionalmente: Caribe 13.000 millones, Pacífico 10.300, Centro Sur 13.576, Llanos 11.243, la región Centro Oriente 1.585 millones de pesos. Y estos fueron como los componentes que más se repiten en el marco de los hallazgos que detectamos.
Contratación, ¿a qué llamamos contratación? Debilidades en el marco de la ejecución del programa porque se pagan mayores o menores cantidades dentro del programa. Logística y distribución, presuntos sobrecostos en el marco de logística y distribución del programa. Inoportunidades que en algunos casos dan lugar inclusive a hallazgos fiscales. La inoportunidad del año pasado se presentó en más del 60% del territorio nacional. Iniciaron casi todas las ETCs de manera tardía, como el 60% de ellas, muy pocas como la del gobernador iniciaron a tiempo. Destacar de los mejores PAEs del país, el PAE de Bogotá y el PAE de Cundinamarca, de ahí que el señor gobernador venga a compartirnos su experiencia. Y calidad de alimentos, adelante. El mismo ejercicio, pero ya con el primer semestre de 2025. Parece bajito, jefe, que está a 84 millones, pero en el primer semestre practicamos las auditorías de nivel financiero. El grueso de los resultados de vigilancia de PAE sale en el segundo semestre, que termina ahorita el 10 de diciembre con las auditorías de cumplimiento que se están desplegando en todas las entidades territoriales. Pero de nuevo, ¿qué destacar de esto? Que ya logramos recuperar de manera efectiva cerca de 1.000 millones de pesos. En proceso de responsabilidad fiscal, señor Contralor, ya se recuperaron otros 1.500 millones de pesos y hay más o menos 30.000 millones de pesos en proceso de responsabilidad fiscal. O sea, todo se encuentra andando. Pero de nuevo, son los sobrecostos el mayor componente que se presenta en los hallazgos, incluido ya el primer semestre de 2025. Región Centro-Oriente y Centro-Sur, las que reportan hasta el momento los hallazgos. ¿Qué hay que destacar? Que también otra vez tenemos en Caribe 23 hallazgos, 8 hallazgos acá, 2 y 7 en el Pacífico. 36% de esos hallazgos, repito, son por inoportunidad. El 36%, una de cada 3 de las entidades que hemos auditado presentan inoportunidad en el programa. 27% ves en ejecución contractual y 25% incumplimientos de lineamientos. Adelante. Muy importante esta gráfica que le gusta al director de la UAPA. Sí es cierto que el gobierno nacional viene poniendo más plata, director. Se lo puedo decir con estas 3 filminas que vienen mencionándose. Esta es la radiografía de la asignación de recursos de 2023 por cada una de las fuentes de financiamiento. UAPA, SGP, recursos propios, regalías, otros recursos de ETCs y saldos de vigencias anteriores. Estas 2 primeras fuentes, SGP y recursos de PGN, las podemos considerar como fuentes de orden nacional. Recursos propios, regalías, otros recursos de ETCs, que por lo general son financiamiento, endeudamiento, y saldos de vigencias anteriores, los podemos considerar como fuentes de orden territorial. ¿Qué balance nos da eso? Que en ese año, 2023, el 41% se financió con fuentes de orden nacional y el 59% se financió con fuentes de orden territorial. Pero hay que destacar, ministro, y es el recurso sigue aumentando. De cada vigencia a cada vigencia aumentando. También hay una previsión de tipo constitucional por allá en el 351 que impide que el gasto público social disminuya de una vigencia a otra. Ese fue el per cápita que calculamos para el 2023 conforme el estudio. El promedio nacional, 752.000 pesos, le vale un estudiante al programa de alimentación escolar en promedio 180 días calendario. El más costoso del país evaluado durante el 2023, Guainía, 3.183.000 pesos, Casanare, 2.259.000, el más barato, La Estrella, 255.000 pesos, Sucre, 276.000 y Nariño, 294.000. En Guainía y en Casanare tenemos explicado el análisis del incremento, la diferencia casi 3 veces que tenemos, más 4 veces que tenemos con ocasión de la distribución logística. En algunas regiones del país como Guainía, Guaviare, Bichada, Mitú, la distribución es más costosa que el mismo complemento de alimento que se entrega. Adelante. 2024, doctor Sebastián, mira, 2024. De nuevo, vienen incrementando de nuevo los recursos de la UAPA. Pasamos de 1.5 a 1.9 billones y en SGP a 349.000 millones. Y si ven, en la anterior slide el 41% era de fuente nacional y ahora vamos en el 45%. Sigue incrementando el aporte del gobierno nacional. Sí es el gobierno nacional el mayor aportante, pero sigue siendo el territorio el que más volumen de recursos pone sobre el total de los que se ejecutaron en el 2024, 5.12 billones. Costo estimado de los pendientes de PAE en el 2024, para cobijar los estudiantes que hacen falta, cerca de 1.2 billones de pesos nos harían falta conforme el registro de CIMAT de 2024. Adelante. Y esto es 2025. De nuevo, ¿sí ve que sí es? De nuevo pasamos del 45 al 48, vuelve a crecer la asignación de recursos de fuente de orden nacional, pero reitero, sigue siendo los recursos de orden territorial la fuente mayoritaria de recursos. Este es el per cápita para 2025. San Andrés, tenemos que
revisar en el marco de la auditoría de cumplimiento por qué se están presentando esos costos tan altos en San Andrés, de Nuevo Bello, Palmira y Córdoba, con los per cápita más bajos conforme los contratos celebrados. 5.27 billones para ejecución de 2025. Para 2026, la UAPA solicitó 4.3 billones de pesos de asignación presupuestal y conforme quedó aprobado el presupuesto general de la Nación, le pusieron 3. Entonces, de entrada, arranca el 2026 con una desfinanciación cercana al 1.3 billones de pesos, que nos genera un déficit en cobertura de 1.6 millones de estudiantes, más o menos. Adelante. Que es esta diapositiva. Que en esto sí hay que de pronto llamar la atención, señor ministro, y es, viene cayendo la matrícula constantemente. 5.900.000 estudiantes, 5.800.000, 5.571.000. Y la asignación de recursos sigue incrementando, pero la cobertura no ha incrementado. Hay niveles de deserción altos, ¿sí? La deserción no está bajando. No hemos recuperado los niveles de prepandemia, por ejemplo. ¿Eso qué nos da? De nuevo, 2023, ahí está el cálculo per cápita. ¿Cuántos recursos hacían falta en el 2023? 1.15, para el 2024 1.26 y para 2025 1.21. Sin embargo, conforme la misma estimación que hizo la UAPA, se requiere cobijar más o menos a 1.6 millones de estudiantes y esa cifra sube un poquito, pues al final, conforme la estimación de matrícula, pues habrá que esperar cómo se comporta la matrícula a comienzo de año en el 2026. Adelante. La cobertura, si vieron, vienen comentando 79, 80, 81, seguimos aumentando en cobertura. Principales hallazgos. Después de cruzar toda esa información, vamos a presentar los principales hallazgos. Compra de alimentos. Conforme la Ley 2046 de 2020, se debe garantizar que una ETC compre al menos el 30% de la compra local. ¿Para qué? Para incentivar la economía local, desarrollar las economías regionales y a su vez pues abaratar los costos del programa de alimentación escolar por adquirir productos locales que requieren menos desplazamiento. ¿Qué pasa? Esto ha generado disparidades en la priorización de productos locales en el PAE que afectan principalmente a Centro Oriente, Pacífico, que tienen alta dependencia de proveedores externos, y el eje cafetero pues ha avanzado un poco más en la integración de productos locales. Esto afecta al 47% de todas las sedes encuestadas que no priorizan el uso de productos cultivados localmente. Logística y distribución. Hay varios problemas asociados. En el 2023, la modalidad que prevaleció fue la industrializada, cuando la que debería prevalecer es la de comida servida calientes en el 2023. ¿Qué problemas asociados encontramos allí? Inclusive casos de intoxicación. 10 instituciones educativas presentaron intoxicaciones masivas en estudiantes durante el 2023, afectando a 213.000 estudiantes en las regiones de Pacífico y Caribe. Infraestructura y equipamiento, ya decía el Contralor, no se puede repartir un programa de alimentación escolar si no tenemos infraestructura adecuada, comedores, menaje y menos agua potable y saneamiento básico para la distribución. 39 instituciones educativas no cuentan con equipos de refrigeración de las encuestadas, 540 no garantizan la cadena de frío, 19 instituciones educativas no cuentan con equipos de refrigeración, pero no están en funcionamiento, 37 de las IES no tienen cocina, 44 tienen cocinas sin funcionamiento y 34 no disponen de agua potable para consumo humano. Esto afecta en promedio a 135.000 estudiantes de las regiones de eje cafetero y Caribe y 281.000 estudiantes según las encuestas aplicadas. Adelante. Contratación de personal. El Contralor celebraba que ahora las manipuladoras de alimentación escolar van a ser cobijadas con recursos de orden nacional. Nosotros también celebramos esa decisión, porque en el segundo semestre de este año van a salir, Contralor, varios hallazgos de varias ETCs cuantiosísimos, de miles de millones de pesos, donde las ETCs le cobran al Estado el mínimo legal mensual vigente, le cobran el sistema de seguridad social como un salario mínimo mensual vigente, le cobran el ARL y cuando uno va y practica las visitas, la manipuladora se gana 230.000 pesos. Absoluta precarización laboral de las mujeres más pobres, de las mujeres que son cabeza de familia y que van y entregan el programa casi que con su corazón. Hay casos aberrantes. Nosotros hemos tenido la posibilidad de visitar 97 entidades territoriales, todas, y en la mayoría hemos encontrado estas dificultades. Cuando eso sucede, nosotros determinamos que el porcentaje que llevaron a la estructura de costos del programa que le cobraron al Estado para pagar un salario mínimo completo y una manipuladora completa se vuelve en daño fiscal. Y así lo estamos constituyendo porque no le pueden cobrar al Estado lo que no le entregan a las manipuladoras de alimentos. Esa problemática es la principal que se presenta en 1.169 sedes educativas, donde las manipuladoras de alimentos no tienen contratos de prestación, no tienen prestaciones sociales ni seguridad social y menos un contrato laboral de por medio. Por eso celebramos el hecho de que la financiación ahora la vayan a tener a través del gobierno nacional. Lo que decía el Contralor, que los contratos territoriales luego no lleguen a incluir esos costos, porque si no, no hacemos nada.
Supervisión y control, problemáticas asociadas, falta de control en la entrega de raciones, ministro. Yo le comentaba a su merced el otro día en la reunión que tuvimos con el señor Contralor la posibilidad de avanzar en el registro biométrico de los estudiantes para que cuando le entreguen el programa a un niño, el niño pueda poner su huellita y tengamos la certeza de que se le entregó a ese niño. Hoy día nos toca creer en una sábana de notas registradas por los rectores con X y chulos de que los estudiantes asistieron. Entonces, esa posibilidad nos ayudaría muchísimo a nosotros como Contraloría y como organismo de control fiscal para no solo creer en X y chulos de planillas, sino entrar a tener pues, un software que nos garantice cuántas entregas se hicieron de manera diaria. Eso facilitaría mucho nuestro ejercicio y pues uno que entiende un poquito de cifras que vigila el sector, no es un proyecto de inversión muy costoso, pero pudiera traer réditos muy importantes en la vigilancia y el control fiscal. Capacitación y formación. La UAPA viene haciendo un ejercicio muy importante y capacitó a las 97 ETCs durante 2023 en fortalecimiento territorial, alimentación saludable, calidad e inocuidad, entre otras características. Adelante. Cierro con los hallazgos más importantes y conclusiones del estudio para no aburrirlos. Primera conclusión, la labor que hace la CGR en el programa de alimentación escolar no solo es de control fiscal micro, que es la auditoría de los contratos, es esta labor también que es control fiscal macro o análisis de política pública. ¿Qué hacemos? Pues desempeñamos un papel crucial en el monitoreo y la implementación del PAE en Colombia. La cobertura nacional de cada año de nuestras auditorías llega a todo el territorio nacional, 32 departamentos, 32 ciudades capitales y 41 ciudades intermedias, casi que una representatividad total del territorio nacional. Hallazgos fiscales de 2020 a primer semestre de 2025, repito, 185 hallazgos fiscales por 55.000 millones de pesos, el 61% de todos los hallazgos con ocasión de presuntos sobrecostos, más de la mitad de los hallazgos que se presentan. 21% a aspectos de contratación y 15% a pagos sin soporte en ejecución. Los hallazgos que se evidencian en las regiones de Centro Sur, Caribe y Llanos. Impacto en el rendimiento académico y permanencia. El PAE ha contribuido al impacto positivo en el rendimiento académico y la retención escolar, reduciendo la deserción y la repitencia de grados. La reducción significativa de la deserción hasta un 25% y repitencia hasta un 13%, conforme a un estudio de la Universidad de los Andes. Reducción significativa en la deserción escolar, estudiantes con PAE a nivel mundial. Mire lo que hicimos con literatura internacional para comparar el efecto positivo que tiene el PAE a nivel mundial. En Etiopía, los beneficiarios de PAE tuvieron una tasa de deserción 6 veces menor a un estudiante que no recibió programa de alimentación escolar. Tanzania, la reducción de ausentismo escolar y deserciones tempranas asociadas a la provisión de programa de alimentación escolar. En Nigeria hay un aumento significativo en la inscripción y asistencia de estudiantes porque se motivan a ir al colegio porque les entregan programa de alimentación escolar. Y en Buenaventura, nos pasó, director, que los estudiantes se motivan a ir al colegio en Buenaventura precisamente por recibir el programa de alimentación escolar. En África subsahariana, el aumento en las tasas de inscripción escolar asociados a los colegios donde hay programa de alimentación escolar. Adelante. Almacenamiento y condiciones de preparación. El 70% de lo que se entregó en el 2023 corresponde a raciones principalmente industrializadas. Existen condiciones de almacenamiento y alimentación inadecuadas que llevaron a que se presentaran 10 instituciones educativas con intoxicaciones masivas durante el 2023, afectando a 213.000 estudiantes de las regiones de eje cafetero y Caribe. La afectación en encuestas, 36% de ET6 y 37% del total de las ET6, 21 departamentos, 14 capitales y 243 municipios. Llegamos a muchas entidades territoriales. Infraestructura y equipamiento, falta de cocinas funcionales, comedores adecuados, equipos de refrigeración, acceso a agua potable y menaje insuficiente, riesgo de inocuidad en los alimentos que limitan la eficiencia del programa. Esto afecta en promedio a 135.000 estudiantes de las regiones de Caribe y Centro Oriente y conforme las visitas que practicamos a 281.000 estudiantes. 7. La planeación y ejecución presupuestal. Ya mencionaba el señor Contralor de la necesidad de usar las figuras que la ley contempla. No hay que darnos miedo de usar lo que la ley estipula, que son las vigencias futuras excepcionales, para no interrumpir la prestación del programa de alimentación escolar de una vigencia a otra. La inoportunidad en el programa es aterradora, afectó a 3 millones de estudiantes el año pasado. Entonces, hagamos uso de las vigencias futuras excepcionales y financiemos el programa a 3, 4 años. Con eso evitamos dispendiosos ejercicios administrativos que le llega a hacer 3 o 4 contrataciones a una ETC en un año cuando pueden hacer una sola si la planeamos y la estructuramos de manera adecuada. La región con mayores problemáticas es Pacífico. El 37%, de acuerdo con los hallazgos de control posterior y selectivo, impacta negativamente la implementación del PAE en la planeación en toda la región Pacífico. Adaptación a necesidades locales. Ya mencionaba el señor Contralor la necesidad de pensar de pronto, reflexionar sobre minutas regionalizadas, ¿sí? No una minuta de orden nacional que es súper compleja de aplicar y que cuando vamos a región casi ninguna ETC la cumple
a totalidad, pensar en minutas de tipo regionalizado. Existen disparidades en la previsión de productos locales en regiones como Centro, Oriente y Pacífico que dependen mucho de los productos que llegan de afuera. 47% de las sedes no priorizan el uso de productos locales. Adelante. Termino. Inoportunidad en la prestación del servicio. 2.570.000 estudiantes se vieron afectados en el 2023 porque el programa no inició con el calendario escolar. Desafíos en los mecanismos de supervisión. En más de 300 colegios y 646 sedes no hay ningún tipo de control sobre la entrega. Ni siquiera lo que yo llamo la sábana de X y chulos que no sirve para mayor cosa, pero pues nos toca eso porque si no nos tocaría demandar o denunciar penalmente al rector por falsedad. Nos toca creerle al rector. Principio de buena fe al final, pero el biométrico ayudaría mucho. 11. Equidad en la asignación de recursos. La disminución de desigualdad conforme a la asignación de recursos de PAE tiene un efecto positivo, pero es mínimo en la reducción de desigualdad. Debemos de pronto asignarle mayores recursos a zonas que tienen mayores niveles de pobreza. 11. Incongruencia entre la asignación de recursos y necesidades del territorio. Regiones como Llano, Pacífico y Centro Sur, con niveles de seguridad alimentaria más bajos, en términos per cápita reciben menos recursos de PAE. Y cierro con la última y la más preocupante, que es recurrente desfinanciación del programa. La CGR ha venido observando con preocupación la continua desfinanciación del programa. En el 2026 se requieren 1.3 billones adicionales para cobijar el 1.6 millones de estudiantes que no reciben actualmente el programa y lograr cobertura universal nacional. Muchísimas gracias, qué pena que me extendí un poco, les agradezco mucho a ustedes.